De nuevo esta semana vemos al Partido Socialista negar evidencias continuamente. Semana tras semana yo comparezco ante ustedes y cada día los escándalos son mayores, se profundizan los que ya conocíamos y vamos teniendo más informaciones. Y ante todo esto vemos semana tras semana salir aquí a Patxi López y negar todo o decir que nada es grave e intentar echar balones fuera y desde luego atacar a los demás insultando y todo lo que haga falta con tal de que no se hable de todos los casos que bordean al Partido Socialista, al presidente del Gobierno y a su familia. Hemos visto al Partido Socialista negar que esta legislatura no tiene sentido y que no tienen mayorías, cuando ustedes lo ven aquí semana tras semana. Lo ven semana tras semana. Y también negan que el Gobierno esté construido sobre unos cimientos de corrupción, cuando las investigaciones judiciales van avanzando y van demostrando muchas de las cosas que algunas de ellas ya las avanzaron ustedes en investigaciones periodísticas. Y el PSOE sigue negando todo esto. Ayer vimos un ejemplo de cinismo palmario en la secretaria de Organización del Partido Socialista. Ayer compareció ante todos ustedes, ante los medios y ante los españoles, y dijo que el PSOE nunca pagó a Leire Díaz, porque no hay ninguna factura del PSOE que ponga pagos a Leire Díaz en concepto X. Hombre, decir que no hay pagos a Leire porque no hay un pago en la contabilidad A es reírse del personal, cuando además ya ha habido sumarios en los que se habla de facturas falsas por parte del Partido Socialista. Es verdad que tampoco hay ningún contrato, por ejemplo, que diga en el Ministerio Chalet Cádiz ministro, y sí que ha habido pagos al ministro en esos conceptos. Tampoco hubo facturas en el Ministerio que dijeran piso amiga ministro, y sí que ha habido pagos de esa naturaleza. Por lo tanto, yo creo que conviene no reírse de la gente, que es lo que hizo ayer el Partido Socialista. Decir que como algo no aparece en la contabilidad A quiere decir que no hay pagos en B, cuando lo que se está investigando precisamente es en dos causas, en una posible financiación irregular del Partido Socialista y en otra, cómo la cloaca operaba y cómo se hacían esos pagos, ha quedado acreditado que el PSOE pagaba a Zarrías y la misma cantidad que le pagaba el PSOE a Zarrías, se la pagaba a Leire. No hay que ser muy listo para seguir la línea de puntos. Entonces yo creo que conviene que el Partido Socialista se defienda como pueda, pero que no se ría del personal. Además, no es solo que pagaran a la cloaca, es que recibieron los frutos de eso que estaban pagando. Porque todos hemos conocido también cómo los archivos secretos que tenía Cerdán en el sótano, que los recabó la UCO en el último registro de horas que hubo en Ferraz, acreditaba que él recibía todos esos informes y todos esos trabajos que hacía la cloaca. Por lo tanto, pagaban la cloaca y recibían los trabajos de la cloaca. Yo creo que también conviene que no intenten tomar el pelo ni el Partido Socialista ni sus socios que intentan defender lo indefendible cuando dicen que esto eran cuestiones que hacían personas concretas. No, era la estructura orgánica del Partido Socialista. La estructura orgánica del Partido Socialista crea la cloaca. Desde el número 2 del Partido Socialista hasta la gerente, que también está imputada. No eran personas ajenas al Partido Socialista. Había secretarias pagando billetes, había secretarias dando sobres, había secretarias falsificando documentos y facturas. Por lo tanto, no son personas concretas en el Partido Socialista, era la estructura orgánica del Partido Socialista desde el número 2 hasta la gerencia. Yo creo que esto es muy importante porque están intentando tomar el pelo a la gente y envuelto en que hay tanta información y tanta sobreinformación y tantos casos de corrupción que estamos conociendo y tantos sumarios, lo que pretenden es que se desvirtúe todo, pero la realidad es que no eran personas ajenas o personas militantes que pasaban por allí, era la estructura orgánica del Partido Socialista. Y cuando la pauta se repite, ¿no empieza a ser lógico pensar que si los dos números 2 de Pedro Sánchez siempre están en chanchullos, será porque alguien se lo ordenaba? ¿Y quién podía dar órdenes a Santos Cerdán y a Ábalos? ¿Hay alguien por encima de ellos que pudiese darles órdenes? La UCO ya ha respondido a eso. P.S. Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez eligió a 2 corruptos consecutivos para dirigir el partido, será porque iba a encargarlos cosas que una persona honesta probablemente se hubiese negado a hacer. Y esas cosas pueden ser los chanchullos que Ábalos tenía con Aldama y que Cerdán tenía con Leire. Pero si me lo permiten, hay algo que es todavía peor a que el PSOE creara un operativo al margen de la legalidad, que es que la Dirección General de la Guardia Civil se beneficiara de esa cloaca y la usara, que es otro de los escándalos que estamos conociendo. Ayer supimos que la señora Mercedes había estado hablando con Leire justo antes de iniciar una caza de brujas dentro de la UCO. Y sabemos desde hace días que la UCO advirtió a sus superiores de la existencia de una trama intentando sabotear las investigaciones. La directora lo sabía y no solo no hizo nada para pararlo, hay que preguntarse por qué.
formaba parte de la trama, la alentaba. Eso es lo que está investigando la Guardia Civil y el juzgado. Eso es lo que se está investigando. La directora general y el DAO no se movieron para defender a los agentes de la Guardia Civil y de la UCO que tenían que hacer su trabajo, se defendieron para atacarles. ¿Qué es peor? El DAO de la Guardia Civil estaba exigiendo a sus agentes ponerse de perfil y que no incluyeran en informes todo aquello que consideraran importante, que dijeran que no había nada. Eso es a lo que se dedicaba el DAO de la Guardia Civil. La directora general de la Guardia Civil debería aprovechar su comparecencia de esta tarde en el Senado para dimitir, para anunciar su dimisión. Primero, por mentir. Porque ha mentido a todos los españoles cuando dijo que no se había reunido nunca con Leire. Y únicamente rectificó cuando la UCO destapó que sí que se había reunido. Y después hemos descubierto que ha habido más reuniones todavía. Y tiene que mentir por negar las evidencias que ya conocemos todos. Ella ha negado que recibiese nada cuando la abogada de Koldo y Leire decían «pásaselo a Mercedes». Y ha negado que llamase a Leire después de ofrecerle un puesto a un agente imputado a cambio de atacar a sus jefes, cuando ya sabemos que sí ha sido así, efectivamente. Ha sido la directora general contra la Guardia Civil. Y no ha sido la primera de este Gobierno. Esperemos que sí sea la última. Porque tampoco es una actuación individual. Es un ejemplo más de un Gobierno que ha actuado contra las instituciones desde dentro. Un caballo de Troya que intenta cada día minar la independencia del Poder Judicial única y exclusivamente para proteger a Pedro Sánchez. La cloaca que comenzó a operar esos 5 días en los que Pedro Sánchez anunció que se tomaba un descanso, esa cloaca que empezó a operar desde Ferraz, que se reunía con personas del gabinete del presidente del Gobierno y que empezó en ese momento una operación de derribo contra todos aquellos jueces, fiscales o miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional que investigaban la corrupción de Pedro Sánchez y de su entorno, toda esa cloaca trabajaba para una única persona. No trabajaba para el beneficio de quienes hacían todos esos presuntos delitos. Trabajaban únicamente para defender a Pedro Sánchez. Es el único beneficiario de la cloaca. Y es el único que podía ordenar y dar órdenes a miembros de esa cloaca. ¿Había alguien que pudiese dar órdenes a Santos Cerdán que no fuera Pedro Sánchez? No. ¿Había alguien que pudiese dar órdenes a Ábalos por encima de Ábalos? No. ¿A quién beneficiaba toda esa operación fuera de la ley que empezaron en Ferraz? A Pedro Sánchez. Ese ataque contra el Estado de Derecho en España ha tenido un líder de facto, que era Pedro Sánchez, y un líder moral, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta semana ambos están pendientes de los juzgados, uno porque ayer pasaba su mujer y otro porque va a pasar mañana para hablar de todos los delitos que se le imputan. Y todas las explicaciones que hemos recibido hasta la fecha de uno y de otro son idénticas. No hay nada y es que el juez es facha. Ahora ya hemos pasado de fase y estamos en que el tasador de las joyas también es facha. Ya estamos también incluso en esa fase. En los dos casos hemos visto cómo se empezaba diciendo que eran personas intachables, pero que... y ahora vemos que se renuncia a defender la conducta. Hemos visto, como decían, que no había nada y ahora ya vemos también cómo desde el entorno de Zapatero lo que se dice es había pero ha prescrito. Ha renunciado a defender su inocencia. Ha apostado por defender cuestiones procesales e intentar evitar ser condenado única y exclusivamente no porque el delito que le imputan sea cierto, sino porque ha prescrito. Desde el punto de vista moral, ya ha dado por perdida la batalla. Al menos la batalla de la verdad. Ver a personas del entorno del Partido Socialista defender la nulidad de la causa o defender que el delito está prescrito, asumiendo que el delito se ha cometido, pero que fue hace mucho tiempo, es renunciar a que el señor Zapatero sea inocente. Y estamos viendo a presidentes y expresidentes y a sus familias utilizando el poder para beneficiarse de sus actividades privadas. Esa es la ética socialista que une a Zapatero con Sánchez. Y yo ya, sin más, me pongo a su disposición, que seguro que tienen preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. No te veo por aquí. allí.
Le quería preguntar varias cosas sobre la enmienda que nos ha comunicado. Lo primero, si ese registro ha sido previo al anuncio de Junts, si han hablado en algún momento con ellos a lo largo de estos días o de la mañana sobre que ellos iban a presentar o sobre que ustedes iban a presentar. Usted ha dicho que Sánchez debería convocar elecciones. Fuentes de Moncloa ya a esta hora están diciendo que salga lo que salga el jueves, ellos no van a convocar elecciones. Ustedes, si esta enmienda sale adelante, podría cambiar su opinión sobre presentar una eventual moción de censura. También me gustaría si van a incluir las dos enmiendas, si van a aceptar la de Junts también, no solo la suya. Y, por último, sobre otro tema ya, quería una valoración también sobre la decisión del juez Calama de no posponer la declaración de Zapatero sobre las joyas. Gracias. Sí. La primera pregunta que me has formulado, que tiene varias preguntas en sí mismas. Si habíamos conocido previamente a nuestro registro la de Junts, no, porque además el plazo de registro acaba a las 12 y, por tanto, antes de las 12 no podemos saber qué enmiendas se han registrado y Junts lo ha anunciado posteriormente. No sé cuál de las dos se habrá registrado antes, lo sabremos probablemente cuando tengamos todos los textos. Si hemos hablado con Junts, no hemos hablado sobre este asunto. Y, por tanto, ha sido casualidad que hayamos presentado dos enmiendas de la misma naturaleza. Sobre si la vamos a aceptar o no, tenemos que estudiarla bien, porque yo la he conocido la enmienda cuando estábamos prácticamente saliendo de la Junta de Portavoces y, por tanto, me van a permitir que estudiemos bien la enmienda de Junts, así como otras enmiendas que se hayan podido presentar al texto. Y, en cualquier caso, lo que sí está claro es que, ya sea porque la aceptamos o porque se vota la del Partido Popular, se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza. Eso es ya evidente. Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del Gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria. Una democracia parlamentaria está sustentada en que un Parlamento otorga su confianza a un presidente del Gobierno. Es evidente que hace mucho Pedro Sánchez no tiene límites. Pedro Sánchez no cree en la democracia parlamentaria. Hace mucho tiempo que Pedro Sánchez hurtó a los españoles de tener debates en este Parlamento. Un ejemplo claro de eso son los presupuestos generales del Estado, a los que la Constitución le obliga a presentar para que estas Cortes puedan fiscalizar en qué se gasta el dinero el Gobierno de España. Y, por tanto, hace mucho tiempo que Pedro Sánchez dejó claro que todo lo que no sea él no le importa. En cualquier caso, tendrá una resolución de este Parlamento dejándole claro que no confía en él si finalmente sale a favor esa moción del Partido Popular. Y, por lo tanto, más allá de la cuestión formal de si él puede o no puede convocar las elecciones, la cuestión moral es evidente. Y quedará claro y reflejado, si este Parlamento vota que hay que convocar elecciones y disolver las cámaras, que Pedro Sánchez no tiene la red democrática del Parlamento. Y, perdón, porque me queda una segunda pregunta sobre una valoración sobre el juez Calama. Mire, yo no comento las cuestiones procesales que deciden los jueces. El juez ha decidido que el señor Zapatero, si tiene toda la información con respecto a sus joyas, quién se las dio, en qué momento se las dio, si las tributó o no las tributó, no debería necesitar más tiempo para traerlo. Es una cuestión procesal que yo no voy a comentar.